Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Mi nombre es Lilian Maximilian Navagala y me uno a esta conversación como artista del movimiento, coreógrafa, investigadora y activista cultural con base en Kampala, Uganda. Antes de empezar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje a mi difunto padre y también a mi difunto tío que acaba de fallecer y cuyo funeral está siendo ahora mismo mientras grabo esto. Que su alma descanse en paz eterna. Ha sido como un padre para mí. Les pido que le honremos con un minuto de silencio. Muchas gracias. Sigamos. Para mí, la danza es algo más que meramente performativo. Es un lenguaje, es un archivo, es una herramienta política para mí. Mi cuerpo y los cuerpos con los que trabajo cargan recuerdos. Recuerdos de alegría, esperanza, lucha y trabajo conjunto. Y creo que esto es lo que llamamos democracia cultural, digitalidad y cooperación intergeneracional. Lo digo desde la experiencia vivida y también desde la teoría. La cultura en el punto de mira. Con el auge del autoritarismo y el nacionalismo, la cultura se encuentra en el punto de mira. Vivimos en un mundo en el que aumentan los marcos opuestos, en el que existe un nosotros y un ellos. Y esto ha definido la política, la migración e incluso nuestro estilo de vida cotidiano. Pero para mí la cultura no es un arma. La cultura es un puente que cruzo con mi cuerpo y con mis movimientos. Y he encontrado diferentes maneras de cruzar ese puente. ¿Y cómo? Pues a través de la danza, creando espacios en los que las diferentes voces, generaciones, tradiciones artísticas se ven, se escuchan y se sienten de forma igualitaria. Cuando creo mis obras, integro elementos de la danza tradicional y elementos de la danza contemporánea, y el alcance de las obras, desde la música hasta el movimiento y los idiomas utilizados, es una combinación de ambos. Y para mí eso es lo que yo llamo la democracia cultural en mi arte del movimiento. Pasemos al siguiente punto, que es el de la democracia cultural a través de la danza. La democracia cultural a través de la danza. En mi oficio, yo crecí pasando de la danza callejera a la danza contemporánea, sobre todo breakdance, hip hop, working, y después pasé a las danzas tradicionales, ¿no? Iba, yendo y viniendo entre ambas tendencias, y las aprendí en el mismo periodo de tiempo, por lo que de alguna manera coexistían. Me enamoré de los elementos de la danza tradicional, pero yo era una bailarina contemporánea, así que había un espacio en el que no encajaba, porque yo no soy de Europa, así que no bailo hip hop o breakdance como lo hacen las personas europeas o estadounidenses o la gente del mundo occidental. Pero cada vez que bailaba danzas tradicionales sentía que eso era lo que era yo, pero aún así no era como mis antepasados. Así que tener un pie en cada sitio me ayudó y me enseñó que la democracia no se trata solo de quién habla, sino también de quién se mueve, quién se ve, ¿no? A quién se ve y los ritmos de quién cuentan o pueden contar. Por eso, en el Batalo East, el Festival Batalo East, derivamos el nombre del término batalla, que es una forma muy eurocéntrica y occidental de bailar, en la que dos personas se juntan para competir y ver quién gana a través de los movimientos que hacen. Y la segunda parte del nombre es Lutalo, que
significa también guerra, ¿no? Batallas y lutalo se unen en una palabra para formar batalo, ¿no? Que crea una especie de equilibrio entre una palabra ugandesa y una palabra inglesa. Y así, uniéndose, bueno, se está generando ya democracia y nos damos cuenta de que siempre existe ese espacio de confusión interior y una guerra interior por la que pasa cada individuo buscando su identidad y crea un espacio para que puedan coexistir la danza contemporánea, el hip hop, la danza callejera, junto con la danza tradicional, creando un espacio donde la juventud pueda elegir una identidad y decidir también quiénes quieren ser como jóvenes de hoy en día. Y así hemos creado ese equilibrio, no solo en las piezas de danza que tenemos, sino también a escala del África Occidental, ¿no? A través del... bueno, por eso también está incluido el East, ¿no? de este, en el título del festival Batalo East, ¿no? Para mí, ese equilibrio es la democracia cultural puesta en práctica. Mis obras, como Nambi, transmiten historias tradicionales orales, desde reinas hasta madres, pasando por reinas guerreras, princesas guerreras, hasta la mujer de hoy en día. Y todo esto se plasma en el teatro de la danza y posteriormente se deriva en una película. Así que cada vez que vuelvo a plantear este trabajo, recuerdo que la democracia no consiste solo en en lidiar con parlamentos y tiene que ver solo con política, sino que la democracia también ocupa un espacio en los escenarios, en las aulas, en las salas de ensayo, por mencionar solo algunos lugares donde diferentes generaciones se reúnen para contar sus historias. Pasando al punto de la digitalidad. Por supuesto, en el mundo actual, la democracia se desarrolla en línea. La digitalidad se ha convertido tanto en un puente como en un campo de batalla. Fijémonos en YouTube, Instagram, TikTok y en todo el contenido que se consume. O bien tiende puentes, o bien crea confusión dentro de las personas, con las personas y entre esas personas. Pero la ventaja de esto fue que cuando, se estrenó la película Faded en las redes sociales, es una película que aborda el tema del colorismo y el blanqueamiento, llegó a un público mucho más amplio que el de Kampala y Uganda. Y eso fue una lección de humildad porque llegó a nuevos espacios a los que yo nunca habría llegado físicamente. Nambi, la película Ascension, que se estrenó durante el COVID, también llegó a muchas plataformas y a muchas personas, lo que provocó el debate sobre cómo vemos la comparación o la importancia de las mujeres históricas, las mujeres ancestrales y las mujeres de hoy en día y cómo se relacionan entre sí. O sea, cómo seguimos siendo iguales aunque no heredemos la corona por derecho de nacimiento, pero como individuos, cómo seguimos manteniendo esa fuerza en nuestra dignidad y contribuyendo a nuestras comunidades. Donde creo que la digitalidad implica riesgos es en la desinformación y en la exclusión de aquellas personas que no tienen acceso y también en la simplificación de culturas complejas en contenidos. Un ejemplo, las danzas tradicionales en Uganda, y yo creo que en todo el mundo, pero voy a hablar específicamente de Uganda, todas las danzas tradicionales tienen un significado detrás, contienen una historia, cada movimiento dice algo, pero en las redes sociales, sin contexto, ¿no? Sacadas de contexto en estas plataformas, hay malinterpretaciones. Se malinterpretan los movimientos a través del prisma cultural. Por eso creo que como artistas debemos utilizar las herramientas digitales no solo para dar visibilidad, sino también como diálogo, para
para convertirlas en espacios para el intercambio y no solo para el consumo. Cooperación intergeneracional. Bien, de ahí es donde yo realmente vengo, porque en mis obras y dentro de mis obras y en los procesos de trabajo, los ensayos, las personas mayores son quienes poseen el conocimiento de las danzas tradicionales, el conocimiento del patrimonio, ¿no? Esa herencia cultural. Y el hecho de que en Uganda la mayoría de nuestras tradiciones se están extinguiendo debido a la modernidad que está llegando al mundo y al uso de los ordenadores, esto se ha ido eliminando. Así que la cooperación internacional es fundamental en estos tiempos. Y tiene que haber un diálogo, porque la gente joven aporta innovación, energía, fluidez digital, y las generaciones mayores aportan esos cimientos históricos de nuestros orígenes. Y cuando estos elementos se unen, ocurre algo muy poderoso. En mi proceso de trabajo me di cuenta de que necesitaba involucrar a personas mentoras de las generaciones mayores, en concreto a maestros tradicionales. Pueden ver mis trabajos en curso y verán cómo las mejores danzas tradicionales que he incorporado en la trama pueden de alguna manera representar o interpretar de dónde vengo sin necesariamente diluirlas, sino que las he combinado con las danzas contemporáneas para crear una identidad como Navagala y no perderme en un mundo de creación eurocéntrica, sino más bien, viéndome como una joven que entiende que la tradición es importante, pero sin perder de vista el hecho de que también tengo formación en danza contemporánea y moderna. Bien. En cuanto a Batalo East, el festival, las personas jóvenes, bailarinas, se sientan con profesores tradicionales durante los talleres de formación sobre danza. Profesores, percusionistas, se unen en un diálogo a través del movimiento, el ritmo, los tambores. Y cada parte, obviamente, aporta sus conocimientos, pero lo bonito aquí es que cuando la percusión, los tambores empiezan a sonar al ritmo de la tradición, las personas bailarinas contemporáneas, urbanas, siempre encuentran la manera de fusionarse con este ritmo, lo que crea una unión perfecta de nuevas formas de pertenencia que no están definidas por nada más, sino más bien por una sesión de democracia que está teniendo lugar. En Nambi, las doncellas escuderas africanas, en las comunidades ugandesas, muchas mujeres encarnan un liderazgo silencioso y la sabiduría reside en sus corazones. Y cuando estaba creando esta pieza, esta obra, Nambi, me aseguré de, trabajar con mujeres de todos los estratos sociales, desde una señora que trabaja vendiendo comida en un mercado hasta una mujer de negocios contemporánea. Y para mí este conocimiento lo aportaban dos bailarinas que también compartían su perspectiva de cómo se sentían como reinas de hoy en día y cómo eso se reflejaba en las reinas guerreras y las reinas históricas. Esta cooperación y esta colaboración con todos estos tipos de mujeres fue una cooperación intergeneracional puesta en práctica. Activismo en acción. Bien, como activista, para mí, cada trabajo, cada obra que hago es activismo. Y con el tiempo me he dado cuenta de que lo que se había desvanecido se derivaba de una historia personal. Faded, esa obra Faded, se derivaba de una historia personal de mi hermana, que tiene la tez más oscura que la mía, y a medida que investigaba cada vez más, me di cuenta de que
la belleza debe ser cuestionada. ¿Cuáles son los estándares de belleza? Es decir, ¿qué es el colorismo? ¿Qué es negro? ¿Qué es blanco? ¿No? ¿Cuáles son esos diferentes tonos de piel? ¿Qué es todo eso? ¿Y eso define quiénes somos? ¿Y eso define los estándares de belleza que hay en la sociedad? Otra obra, Chaotic Addiction, trata sobre temas de salud mental, adicción y resiliencia, temas que a menudo se silencian en la sociedad y las personas son estigmatizadas cuando dicen que tienen un problema de salud mental o que están viendo a un psiquiatra. Así que, como artista, sentí la necesidad de intervenir y crear una obra que suscitara el debate, que impulsara a la gente a mirar hacia su interior y sacar algo que es necesario debatir como sociedad y hacer que esté bien también hablar de ello. La obra Bondage habla sobre el trauma, el yugo del trauma y cómo tenemos estos traumas y los maquillamos haciéndolos parecer nuestros rasgos, pero en realidad no lo son y son cosas de las que hay que hablar porque tenemos traumas generacionales, tenemos diferentes tipos de traumas, pero todo esto suele pasarse por alto, porque una vez que alguien habla de un trauma que ha tenido en su infancia, se le estigmatiza como alguien que tiene un problema mental. Nambi, la obra, recupera historias de mujeres africanas que a menudo fueron borradas por las narrativas coloniales y el patriarcado. Estas obras no solo se representaron en los teatros, a menudo se convirtieron en conversaciones, intervenciones y espacios para que las comunidades se reconocieran a sí mismas. Por eso el activismo cultural no es abstracto, sino que se plasma en experiencias vividas y colectivas. Sigamos. Las trayectorias. ¿Cómo fomentar la democracia cultural en un mundo digital? Bien, yo creo que lo primero es empoderar a las personas artistas como mediadoras entre la tradición y la innovación, porque cuando se coloca a una persona creativa en un espacio donde se necesita mediación, va a encontrar diferentes maneras de unir a las personas para crear un terreno común y crear un entendimiento común sobre un tema concreto o una necesidad específica que debe abordarse colectivamente o que requiere la unión de diferentes grupos de personas. El uso de las herramientas digitales no solo para dar visibilidad y para crear contenidos, por supuesto, sino también para encontrar espacios de co-creación y hacer archivo. Por ejemplo, en el festival Batalo East hemos buscado tribus que se están extinguiendo, que están desapareciendo, y las hemos archivado y grabado y hemos publicado pequeños vídeos de estas culturas en TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, para darlas a conocer, para que la juventud de hoy en día las conozca, porque quizá ni siquiera sepan que estas comunidades existen. Por ejemplo, la tribu Banú, que tiene una cultura muy rica, pero que estaba a punto de desaparecer. O sea, sentimos la necesidad de ir, archivar su historia y también de crear un espacio para que sus jóvenes se reúnan con las personas ancianas y así aprender sobre su cultura y no simplemente, seguir adelante e ignorarla. Priorizar los espacios intergeneracionales. Esto ya lo he mencionado, ¿no? Algo como Kuhamahama, donde se reúne a las personas ancianas y a la juventud para que se conozcan y así puedan comprender la historia de su región y de sus tribus. Resistir los silos nacionalistas a través de colaboraciones transfronterizas. A principios del año pasado recreé esa pieza Faded, de colorismo y la identidad y los estándares de belleza, con diferentes mujeres que representaban a diferentes países de África Occidental. Tenía una mujer de Tanzania, otra del Congo, otra de Ruanda, otra de Kenia y otra de Uganda. Y nos reunimos para poner en común nuestras ideas en remoto, ¿no? Para hablar sobre temas de nuestras comunidades y
¿Por qué los estándares de belleza se basan en quién tiene la piel más clara o más oscura? ¿Y cómo podemos unir nuestras mentes para hablar de estos temas con nuestras comunidades? Y estoy muy agradecida de que en el Festival WOMO se pudiera mostrar este trabajo. Así que animo de verdad a que existan estas colaboraciones transfronterizas. Debe ocurrir más a menudo porque así se eliminan los hilos nacionalistas. Reconocer el cuerpo como conocimiento. El movimiento en sí mismo es un archivo vivo para el futuro. Como artistas, como artista del movimiento, como bailarina, como coreógrafa, bueno, nuestros cuerpos emulan las emociones, emulan lo que no se puede expresar con palabras, pero que se puede sentir. Y para mí como artista es muy importante que si alguien puede sentir algo, pueda moverlo, pueda expresarlo sin necesidad de decirlo. Y de ahí el reconocimiento del cuerpo como conocimiento. Muchas gracias. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría dejarles una idea para cerrar esta mesa redonda. Y es que la cultura no es un campo de batalla, es un puente. Yo lo he comprobado. Y a través del movimiento, la democracia, la digitalización y la cooperación intergeneracional, podemos construir futuros que honren tanto el patrimonio como la innovación. Muchas gracias. Me llamo Navagala, Lilian Maximilian Navagala, y me siento muy honrada de formar parte de esta mesa redonda. Gracias.